parece que no estábamos emitiendo. Me acaban de decir ahora mismo que no estábamos emitiendo. Y sorprendente, ¿eh? No hemos mirado ni siquiera, no estábamos mirando el chat, teníamos las pantallas, hemos hecho muchos cambios hoy. Se lo voy a tener que poner los cambios porque es necesario que sepan por qué nos está pasando cosas impresionantes. No son malas, son buenas, pero sí, ahora empezamos. Dispénseme, por favor, porque no hemos empezado a la hora habitual, pero ya entramos en pantalla. Dispénsenos, por favor. Don Isabel, vamos a movernos aquí a la pantalla número 3. No, en la pantalla número 1. Mire usted cómo estamos, ¿eh? Le comento. Dispénseme, lo primero es mi culpa, ¿eh? Ha sido mi culpa que me ha bajado don Samuel a decirme, no estáis emitiendo. No le veo, don José, no que no nos veía. Claro, ahora sí. Y estábamos hablando tranquilamente. Mire, le digo lo que nos ha pasado, ¿eh? Es que no hemos puesto el chat. No hemos puesto, entonces no podíamos leerlo. No teníamos puesto el chat en pantalla, sí, porque estábamos leyendo ya las noticias. Ya le hemos dado hasta los titulares, ¿eh? Mire, habíamos dado los titulares, habíamos empezado, habíamos hecho toda la descripción y de repente nos baja y nos dice, pues nos dice ahora mismo que don Samuel, pero si no estáis emitiendo. ¿Pero cómo que no estamos emitiendo? Si llevamos 15 minutos emitiendo. Hemos emitido para nuestra casa, para nuestra propia casa, nada más. O sea, no se ha escuchado en el resto del mundo, así que pedimos rigurosas disculpas. Menos mal que tenemos a nuestro moderador que nos modera. Gracias porque hemos supuesto, no sé qué nos ha pasado. Muchísimas gracias además por estar ahí pendientes muchísimo tiempo. Discúlpenos, es mi culpa, porque es que no he dado al botón de emitir. Y sí que teníamos el audio puesto, las imágenes en pantalla, las cámaras. Hemos hecho hoy muchos cambios. Mire, sí, le voy a decir la verdad, siempre se la digo. Hemos hecho una transformación total del set. Lo que usted está viendo todavía en la parte, no es total, ¿eh? Hoy nos ha tocado. Hasta hoy hemos hecho una transformación total, hasta hoy. Nos queda todavía. Pero en la parte que ustedes no están viendo, luego se lo voy a poner, porque don Isabel me ha dicho que no lo ponga y que me ha dicho que no lo ponga porque ella no quería, se lo he hecho así muy rápido. Le vamos a decir un secreto. Esto es, no se crean, porque alguien nos llamó esta mañana diciendo que cuando acababan la obra, ¿no? Refiriéndose a que había alguien que nos estaba haciendo la obra. No, lo estamos haciendo todos nosotros. Mira, entonces imagínese el lío que tenemos. El lío que tenemos y también pues el tiempo. No es lo mismo, es algo añadido a todo lo que hacemos todos los días, que ya es bastante. Por eso discúlpenos, porque de verdad que algo se nos tiene que pasar. Y esto, lo más importante que es estar con ustedes, se nos ha pasado, lo sentimos, de verdad. Pero bueno, nos han dicho que tomemos aire y seguimos adelante. Pues tomamos aire, pero le digo que hemos hecho una transformación. También en los equipos estamos haciendo muchos cambios, las cámaras. Pero estábamos hablando, yo le digo, ya estábamos por donde estábamos. No, ya me había mandado a la otra parte. Isabel ya se había ido a la sección de los moderadores y yo estaba aquí, iba a dar el anuncio y me dice don Samuel, pero si no estaba llamando a la puerta. Llamando a la puerta y digo, pero ¿por qué nos han llamado al móvil y todo. Al móvil, han puesto los datos, han llamado a las alarmas, pensamos que era una alarma aérea, no sabíamos qué era, y ha sido porque, ya le digo, hemos hecho tantos cambios en el día de hoy que se nos ha ido el principal cambio. ¿Cuál es? El poner la emisión a emitir, porque estaba publicada, claro, pero cuando estamos aquí en YouTube hay un botoncito que dice emitir, empezar a emitir. Y bueno, hemos puesto audio, hemos puesto vídeo, estábamos viéndonos, pero no estábamos emitiendo, así que, insisto, perdón. Sí, Milagros dice, yo estaba preocupada porque no empezaba el programa, claro. Pues nosotros no estamos preocupados. Muchísimas gracias también a nuestros queridos moderadores porque han mantenido el chat, saludándoles y ustedes han mantenido conversando. Y bueno, pues vamos a comenzar porque si no... Dice, son ustedes unos auténticos profesionales. Creo que lo dice de corazón, la verdad, pero ve usted que no somos profesionales. Si fuéramos profesionales y esto estuviera grabado, esto no pasaría. Pero como estamos en directo, riguroso directo, siempre puede pasar cualquier cosa. Y bueno, esto ha sido uno de los problemas. Es que, pues mire usted lo que ha pasado. Bueno, vamos a seguir porque si no, pero muchísimas gracias. Pero mire, estamos agradecidos, ya les contaremos muchas cosas más. Bueno, en principio, luego rápidamente. Tendremos tomas falsas y todo, de todo lo que hemos hecho. Esto ya va a generar tomas falsas para no sé cuántos meses. Bueno, les vamos a pasar directamente a los titulares muy rápido, Isabel. Vamos a empezar. Vamos a empezar, claro. Pero vamos a empezar por el primero, porque hemos empezado por el último. Así que vamos a empezar por el primero. Adelante, Isabel. Bueno, miren, periodistas extranjeros intensifican su presión para acceder a Gaza
y expresan temor por sus colegas hambrientos. Adelante, Reino Unido reconoce al Estado palestino, dice que no es una recompensa para la vil, ha dicho así, ha dicho organización terrorista. Siguiente titular. El Reino Unido o Francia, entre otros, reconocerán al Estado palestino en septiembre a menos que Israel ponga fin a la guerra de Gaza y se comprometa con la paz. Israel está comprometido con la paz. Aquí ven al señor Macron con esa cara que tiene de amigos. Francia reconocerá el Estado palestino en la cumbre de la ONU de septiembre. Así lo ha anunciado el señor Macron. Y hablamos del terremoto. Sí, terrible hoy, ¿verdad? La noticia que seguramente que hemos sabido todos, que un terremoto de magnitud 8,8 en el lejano oriente de Rusia provoca un tsunami y ordena evacuaciones en Japón y Hawái, pero hemos sabido noticias que han llegado hasta Galápagos, Guatemala, bueno, todo el Océano Pacífico. Bueno, si tienen ustedes alguna información al respecto, por favor, póngalo en pantalla y se lo agradecemos, así tenemos más información. El ministro de Relaciones Exteriores egipcio dice que el Cairo capacita a cientos de palestinos para trabajos de seguridad en la Gaza de la posguerra. Ya están hablando los egipcios de la Gaza de la posguerra. Es que está a punto de acabarse. ¿Cómo? ¿No saben ustedes si antes del día 700 tenemos un cambio? Y aquí hablamos de la Europa que está proscrita. Porque la propuesta de la Unión Europea de suspender la financiación de startup a Israel no alcanza la mayoría. No, se han quedado con las ganas y no han llegado. El primer ministro, señor Netanyahu, confirma que jamás se obstina en bloquear el acuerdo sobre rehenes, mientras se evalúa, y está claro que ya le hemos hablado hace unos días, anexar Gaza. Además, recuerden que el señor Netanyahu dijo que Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas para traer a casa a los rehenes. Una de las opciones, desde luego, es la que ya hemos nombrado. ¿Y qué nos dice de esta narrativa? Pues la narrativa de hambruna de Hamás es una táctica utilizada en las conversaciones sobre los rehenes. Sobre los rehenes, una táctica que están empleando. La mayoría de los camiones de ayuda de Egipto a Gaza fueron saqueados y vendidos en mercados el primer día de la pausa humanitaria. Esto es la situación. Hay imágenes de esto que las vamos a poner dentro de un momento. Las FDI están publicando ese vídeo. Según afirman, muestran a terroristas de Hamás saqueando la ayuda humanitaria. Bueno, doña Isabel, hemos terminado la sección muy rápido. Sí. Después de 20 minutos hablando solos, doña Isabel y un servidor, pensando que estábamos emitiendo, ahora resulta que nos dicen, pues, estimados amigos, no han emitido, pero nos hemos quedado... Mire, gracias por sus palabras, sus ánimos, sus sonrisas y sus risas, que desde luego nos facilitan el trabajo, que es muy duro. Ya se lo digo a ustedes, que es muy duro todos los días, pero estamos encantados de la vida. Don Isabel, se pasa a la sección de los moderadores. Vamos a intentar que pase, y yo le voy a enseñar hoy una cosa que le va a gustar, sin la menor duda le va a gustar, pero me tengo que preparar para ello, así que dispénseme mientras les cuento lo que va a suceder. Ya le digo que estamos haciendo esos cambios muy importantes, y vamos a hacer uno de los cambios más trascendentes. Ahora mismo se lo voy a intentar comunicar, pero permítame que estoy haciendo ahora mismo un movimiento aquí, que lo van a ver ustedes enseguida. Perdónenme. Atención, nos queda un punto todavía. Bueno, un segundo, por favor. Un segundo, estoy rozando aquí el micrófono. Un momento, dispénseme. Ya que han esperado tanto tiempo, pues esperar un poquito más. Seguro que les va a facilitar el asunto. Atención. Les he dicho, hemos cambiado de posición. ¿Qué significa esto? Significa que vamos, como le estamos diciendo, haciendo un trabajo de reforma, de forma interna, pero también queremos reformar todo lo que es el trabajo de audio, de vídeo, el escenario que tenemos aquí, las mesas, y hemos hecho unos cambios que quisiéramos compartirlos con ustedes, porque esperamos que en este tiempo que tenemos de agosto, ya prácticamente julio-agosto, vamos a dedicar a poner en orden muchas cosas y a hacer cambios, porque queremos entrar en esa época de septiembre, cuando también llegan momentos muy importantes para Israel, y eso hablaremos en otro momento. Queremos estar preparados para lo que se viene encima. Hablo tanto positivo como negativamente. Así que lo que vamos a hacer es, le voy a mostrar parte de lo que estamos haciendo. Estimados amigos, están viendo ustedes en pantalla pues una parte del trabajo
hemos puesto algunas cámaras en otra posición y quisiéramos compartirle, dejarle ver un poco el interno de lo que estamos haciendo. Le voy a dar un saludo a todos ustedes que están ahí arriba. Nosotros estamos aquí abajo, pero quería no pasar esta oportunidad sin decirles realmente lo que estamos haciendo. Dicho esto, vamos a hablar, le pongo en pantalla ahora, le voy a poner lo que están haciendo, lo que está diciendo, que ya lo hemos dicho antes, pero como teníamos que repetirlo, porque resulta que es que nos hemos... insisto, nos hemos ido a la cabeza a un servidor y de repente nos hemos liado a hablar y no estábamos emitiendo. Le pongo en pantalla lo siguiente. El señor Witkoff realizará su primera visita a Israel en 3 meses en medio de preocupación de Estados Unidos por la crisis de ayuda en Gaza. Esto es muy serio. Esto es muy serio porque toda la información que nos llega es una información deformada, así se lo estoy diciendo, totalmente deformada, que no hace, desde luego, justicia a lo que está sucediendo, sin la menor duda, Esto es sin la menor duda. Y además le voy a compartir en tiempo real también, porque lo que estamos haciendo siempre es en tiempo real, lo que están diciendo los periodistas, digo extranjeros, por decirlo de una manera, que también se lo voy a poner en pantalla. Periodistas extranjeros están, sabe usted, presionando de una manera desaforada. A ver si lo puedo poner en pantalla. Aquí lo tenemos, sí. Intensifican su presión para acceder a Gaza y expresan temor por sus colegas hambrientos. Esta mañana hemos hablado al respecto, pero es tanto lo que hay que decir, lo pongo otra vez en pantalla, en grande, para que ustedes lo puedan ver, que necesitamos, realmente, en realidad, sería como 2 partes, pero queríamos dejarlo claro lo que está sucediendo, porque hay una guerra mediática, como ya lo hemos puesto en pantalla, guerra mediática en Gaza, pánico en las redacciones, en las relaciones de los medios, porque están en este momento totalmente asustados, están asustados porque la presión que están ejerciendo contra Israel se está volviendo en contra a ellos mismos. Eso es lo que yo quería compartirles. Esta presión se está volviendo en su propia contra porque no están diciendo, evidentemente, no están diciendo la verdad de ninguna manera. Y cuando digo de ninguna manera, se lo digo de ninguna manera. Los medios internacionales, como ustedes saben, están excluidos de la Franja de Gaza, como no podía ser de otra manera. Hay narrativas, dicen, contradictorias, cada vez dicen más profundas, que lo que están alimentando realmente es una guerra de desinformación. Dicen que no se está alimentando la gente. Yo no sé si está alimentándose o no. Lo que sí sé es que Hamás tiene un descontrol absoluto de la zona, mejor dicho, tiene un control que descontrola absolutamente la zona, y lo que está haciendo es intentar, eso sí, crear temor, preocupación, ansiedad, y sobre todo lo que está diciendo es que están preocupados los periodistas por sus colegas que están hambrientos. ¿Quiénes son los colegas de los periodistas extranjeros en Gaza? Hamás. Son Hamás. Esa es la realidad. Mire, tengo creo que algún vídeo que pueda hacer referencia, porque me parece que sí, aquí está. Las fuerzas de defensa de Israel están siempre emitiendo anuncios explicando lo que pasa en Gaza, siempre, todos los días, en todo momento. Las imágenes que las hemos visto en un par de ocasiones son muy importantes porque están reflejando lo que no dicen los medios de comunicación. Estas imágenes son de las fuerzas de defensa de Israel, las ha publicado, son los vídeos, observen en la parte superior esos tipos con armas apuntando a algunas personas, algunas. ¿Por qué digo esto? Porque la inmensa mayoría de los que estaban allí son de Hamás, y lo que estaban haciendo era impedir que los que no apoyan a Hamás, que le digo que hay muchos todavía, hay muchos todavía que no apoyan a Hamás en Gaza, los estaban pues asustando o disparando literalmente, etcétera. Mire, la cuestión es que está sucediendo sobre el terreno de la Franja de Gaza es más importante que nunca lo que está pasando, ya que las decisiones políticas importantes se basan en las imágenes y en los relatos que nos vienen a través de los vídeos. Sí, porque lo que nosotros recibimos normalmente, o digo normalmente, lo que estamos recibiendo es la información de los medios de comunicación.
que nos están diciendo esto está pasando, esto no está pasando, esto es de esta manera, esto es de otra manera, y nosotros en este contexto asumimos que lo que dicen es verdad, lo asumimos, lo creemos y lo decimos, pero lejos de la realidad. Mire, las decisiones políticas ahora son muy importantes porque se basan principalmente en imágenes, ¿sí? En imágenes, en vídeo, en la televisión, en la radio, en la prensa, como antes le estaba poniendo en pantalla, estos los periodistas que quieren entrar en Gaza, no con el objetivo, evidentemente, de ayudar en alguna manera, sino que quieren es buscar la manera de acusar a Israel. Eso es lo que están intentando. Bueno, como quieren entrar, ya les he comentado en diferentes ocasiones que, bajo mi punto de vista personal, creo que sí se les debería dejar entrar en Gaza. A los periodistas internacionales se les debería dejar entrar, claro que sí. ¿Cómo? Pues primeramente que entrasen por su cuenta y riesgo, porque lo que no pretenderán es que vayan delante las fuerzas de defensa de Israel para que ellos estén protegidos. Digo yo, estoy haciendo una reflexión. O sea, ¿qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es que las fuerzas de defensa de Israel vayan delante de ellos y les tengan que decir cuidado por aquí, cuidado por allá. Pero si lo que quieren es entrar en Gaza, pues oiga, por favor, que se lo permitan y que se lo permitan urgentemente. Pero les he dicho una cosa importante también. Hay que permitirles que entre, pero hay que decirles que para que salgan, si es que salen. Si es que entraran, no sé si saldrían, esa es la otra verdad. Pero si salen, tendrían que salir con información de quién, de los rehenes. Mire, aquí quien está en peligro de hambruna, quien está en peligro de, literalmente, de morir de hambre, de enfermedades, quien está en peligro son los rehenes. Esos son los verdaderos seres que están sufriendo lo indecible, y además no es de un día ni de dos, porque en todo caso están hablando de hambruna las últimas semanas, ¿verdad? Bueno, pues que es que han pasado 663 días desde que empezó esta guerra, y por tanto la hambruna que estamos viendo no es cualquier cosa, desde luego no es. Pero es que no es ni siquiera hambruna. ¿Por qué? Pues lo que están haciendo es compartir imágenes de una manera absurdamente ilógica, porque están poniendo, por ejemplo, le digo, una mamá con un niño que se le ve esquelético prácticamente, pero resulta que es una enfermedad que no tiene que ver nada con el hambre, y al lado, ya le hemos puesto esa imagen, su hermanito en condiciones, dijéramos, normales. Bueno, estas imágenes las emplean los medios de comunicación para dañar y para dar golpes, si lo puedo decir, a la política de Israel. Mire, una pregunta cada vez más difícil de responder, dicen, ya que los medios internacionales no saben, dice, lo que está pasando en Gaza, porque están prácticamente excluidos de esa zona. Ya les hemos dicho que les dejen pasar, por favor, no les hagan esperar, que les pasen, por favor. Las acusaciones y contraacusaciones sobre tiroteos fatales, desde luego, en los sitios de distribución de ayuda, son los que están generando, por otro lado, hay hambre en Gaza, por otro lado, la distribución es imposible, es lo que están diciendo, La distribución de que se está haciendo de la comida es imposible, el hambre es constante, los niños esqueléticos, los señores, las señoras... O sea, todo es un despropósito total, pero que está influenciado y directamente publicado por los medios de comunicación. Las acusaciones, por tanto, son diarias y constantes. Parte de la incertidumbre proviene de esa, hemos hablado esta mañana, de una niebla bélica. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente no se puede ver todo lo que está pasando, pero esto es un campo de batalla. Yo no sé si se han dado cuenta los señores de los medios de comunicación que es Gaza, que no estamos hablando ni siquiera de Vietnam. Vietnam todavía era mucho más suave que el tema de Gaza, ya se lo digo, porque estamos hablando de un grupo de un nivel de diabólico insuperable. Yo creo que ya no hay mayor gentes de ese nivel de maldad. Por tanto, lo que está pasando ahora mismo en Gaza no es simplemente una cuestión, y digo entrecomillado, no es simplemente una cuestión de una guerra al estilo tradicional, si es que se puede hablar de esta manera.
Estamos hablando de una presión mundial porque es guerra psicológica, la que emplea Hamás, guerra de los medios de comunicación, guerra también dentro de Israel de los propios medios de comunicación israelíes, como por ejemplo Haaretz, que eso es, si hay un medio que sea de lo peor, es el que le he comentado, pero de una manera increíble. Y muchas de las noticias que salen fuera de Israel, quien las publican son medios como estos, que no pretenden, desde luego, de ninguna manera apoyar ni al gobierno de Israel, claro está, ni al primer ministro, ni lo que no sé es a quién pretenden ayudar. Porque si no es al primer ministro, ni es a su propio gobierno, ni es a su país, ni es a sus gentes, dígame usted a quién pretenden ayudar. Eso es lo que estamos hablando, por eso, de esta guerra mediática en Gaza, que está poniendo en pánico a las redacciones, las está poniendo en pánico porque les tiene que hacer pensar. Ya no pueden ir plácidamente desde sus redacciones a sentarse y decir, a ver qué nos dicen los de Hamás. Ahora dicen, oye, que los colegas que nos mandan la información, esto es lo que están diciendo, los colegas que nos mandan la información desde Gaza están pasando hambre. ¿Será verdad esto? En absoluto. Una de las grandes mentiras mediáticas que son las que están compartiendo los medios de comunicación. Mire, desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, recuerdan ustedes, del 23, Israel evidentemente limitó, si no prohibió, a los periodistas extranjeros entrar en la franja de Gaza. De forma independiente, porque sí que le digo que han entrado en grupos, los han llevado a los túneles, a que vean los túneles. Hablamos del principio, casi o unos meses después de comenzar la guerra. Pero claro, a nivel de grupo, organizado y además protegido por las fuerzas de defensa de Israel. Lo que pretenden estos tipos es entrar en Gaza de forma libre, si lo puedo expresar así, moverse por donde quieran y hacer lo que quieran. Yo le insisto, que los dejen, por favor, que los dejen. Pero, otra vez, que cuando salgan tienen que traer información grabada de los secuestrados. O sea, tienen que ir a Gaza a entrevistar a los secuestrados. Si van a Gaza y entrevistan a los secuestrados, entonces que tengan el pase de salida, si es que llegan a salir. Porque los de Hamás no son primos de nadie, ni se casan con nadie, que es una forma coloquial en España de decir que no confían en nada ni en nadie, ni que tienen amigos. Si entraran los colegas extranjeros en Gaza, entraban, pero ya le digo yo que no salían. Pero lo que sucede es que ahora, como estamos en un momento muy importante de la historia de Israel y en el contexto de lo que pasa en Gaza, lo que está sucediendo ahora mismo es que esa presión se está convirtiendo en una amenaza a nivel mundial contra Israel, porque estamos hablando no solamente de los medios de comunicación, estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando, hemos visto a Francia, no hay que contarle quiero, Inglaterra y los países árabes que se han reunido y han firmado una carta. Esta mañana hemos dado mucha información al respecto, así que también le pido, por favor, que si quiere ahondar en este tema, vea el anterior programa, que hemos puesto unas imágenes y unos datos muy interesantes. Vale, se está oyendo, me están diciendo otro audio, ¿verdad? Bueno, pues entonces espere un momentito que voy a ver dónde está, porque de momento no lo tengo en pantalla. Vamos a ver si lo puedo quitar. Permítame un segundito. De momento no lo puedo encontrar. Tengo que ir a donde estaba antes para poder encontrarlo. Me parece que estoy aquí. Dispénseme, por favor. Estamos entrando otra vez. A ver si ha sido aquí. Aquí no ha sido. El tema 1 tampoco. Perdóneme, dispénseme, por favor. Hoy tengo un día impresionante, Tengo un día impresionante hoy, la verdad. A ver si puedo encontrarlo. ¿Se sigue oyendo el audio por detrás, por favor? Si me lo pueden decir, porque es que ya no lo encuentro. No sé cómo ha salido ese audio, pero seguramente se va a acabar. En algún momento tiene que acabarse, ¿no? No creo que esté constantemente dando vueltas. A ver si lo puedo encontrar. Me dicen que se ha acabado el audio. ¿Se ha acabado el audio ya o no? No, el audio. Estabas hablando y sí. A la vez el fondo del vídeo. Estaba escuchando el fondo del vídeo, ¿verdad? Sí. Bueno. Más alto que tú. Más alto que yo incluso. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, voy a ver si lo puedo encontrar. Dispénseme. Vamos a ver si está aquí. Ahora mismo estás hablando bien. Ahora mismo no hay audio, ¿no? Solamente el nuestro.
Bueno, pues otro dato más que tienen ustedes que apuntar, ¿eh? Ya ha visto como hoy es un día interesantísimo, ¿eh? Hemos hecho muchos cambios y algunos todavía están en proceso de cambio. Sigo diciendo lo que les estaba comentando, y es que Israel ha defendido la decisión, afirmando que es necesario debido a los riesgos que se corre los periodistas con las tropas, si se permite que se muevan libremente en una zona de guerra tan activa y tan peligrosa como es Gaza. Estas restricciones, doña Isabel me está diciendo aquí algunas cosas, no sé si es que están leyendo los datos que están ustedes poniendo, o no sé, estoy sudando de verdad, no sé si es por el calor que tenemos afuera. Tenemos aire acondicionado, pero hay 30 grados en España hoy ahora mismo. Increíble, ¿verdad? Bueno, mire, las excepciones más notables incluyen lo que pasó en Siria en los primeros años de la guerra civil del 2011, donde el régimen de Assad prohibió en gran medida la entrada de periodistas extranjeros. Pero no pasó nada, se oye bien todo, ¿no? Todo correcto. Doña Isabel, todo correcto, ¿verdad? Estamos haciendo una evaluación constante y diaria de lo que está sucediendo. Estoy escuchando todo bien, ¿verdad? Estoy escuchando por diferentes lugares las pantallas, tenemos aquí abiertas 3 pantallas, las cámaras por aquí y por allá, la de arriba, la de abajo. Esto lo hacemos para hacer las cosas mejor. Ya sé que al principio, mire, cuando uno quiere hacer las cosas mejor, por lo general empiezan a hacerlas lo peor, porque está probando, está viendo a ver cómo sale, pero lo importante en la vida es probar, y a veces nos quedamos hundidos porque decimos, no, es que yo no puedo, es que esto no va a salir bien. Mire, esto no va con nosotros. Aquí tenemos una frase coloquial que es: hoy me he levantado con ganas de triunfar. Nos hemos levantado con ganas de cambios y hemos hecho cambios. Que después salgan mejor o peor, ese es otro tema. No me preocupa tanto que salga, me preocupa que salga bien. Pero lo que me preocupa más que eso es que usted pueda recibir una información, que le parezca agradable la información, que la escuche y que la pueda compartir. Y en todo ello implica que estamos haciendo esos cambios con ese objetivo de que el programa siga desarrollándose y creciéndose. Y eso siempre será conforme a lo que usted está haciendo también, porque no solamente es lo que nosotros estamos haciendo en el programa, no es nuestra parte solo, es también su parte. Dicho esto, le comento lo siguiente acerca. Mire, controlando la cobertura de la guerra en Gaza, la decisión de mantener la prensa extranjera fuera de Gaza no proviene de las fuerzas de defensa de Israel, ha dicho un militar, sino que es un organismo de supervisión que es que controla esos temas. La Asociación de Prensa Extranjera, que representa a los periodistas internacionales que trabajan en Israel, bueno, que trabajan en Israel es mucho decir, que están en Israel, que trabajan es otra cosa. En Cisjordania y en Gaza, o sea, en Judea y Samaria, solicitaron al Tribunal Superior ya en diciembre del 23 que abriese las puertas de Gaza. Oiga, si las puertas de Gaza están abiertas, pero no quieren salir los de Gaza. O sea, ¿ustedes quieren entrar? Los periodistas quieren entrar a Gaza y los de Gaza no quieren salir. No es que no quieran, es que no les deja salir jamás. Esa es la situación. El Estado respondió, el Estado de Israel, argumentando que permitir la entrada de periodistas pondría en peligro, evidentemente, a las fuerzas de defensa de Israel, cuyas operaciones podrían verse y evidentemente comprometidas y además fiscalizadas. Y además, yo le digo, entre los cámaras que están en estos lugares, que se llaman press, hay de todo. Y cuando digo la palabra de todo, me refiero a todo tipo de gentes que tiene actuaciones lejos de ser medios de información, son medios de espionaje, si le puedo decir de esta manera, porque muchas veces apuntan sus cámaras con el motivo de encontrar lo que sea, aparentemente lo que sea, para acusar a Israel. Mire, estos son peligros y no son hipotéticos, son reales. Periodistas palestinos dicen radicados en Gaza, o sea, Hamas, los de Hamas, algunos de los cuales trabajan como corresponsales para organizaciones internacionales de noticias, se las venden, se las compran y no las venden. Ya se han visto atrapados en un fuego cruzado algunas veces y se enfrentan a muchas de las mismas terribles condiciones que puedan acechar dentro del contexto de una guerra. Las fuerzas de defensa de Israel han declarado que varios de quienes afirmaron ser periodistas, y esto es un dato muy importante a tener en cuenta, lo que han dicho las fuerzas de defensa de Israel es que varios de quienes afirman ser periodistas en realidad son agentes de Hamas contra Israel,
que fue, como ustedes saben, quien desencadenó la guerra que estamos sufriendo. Y digo que estamos sufriendo porque yo creo que no hay nadie en este canal que no sufra por lo que está pasando en Gaza. No hay nadie que no se sienta dolorido por ver la situación. Y estamos hablando a nivel humano, pero estamos hablando con nuestra forma tan importante de ver las cosas como retaguardia espiritual de las FDI para bendecir al pueblo de Israel. Mire, ahora mismo la ONU, Francia, Inglaterra, Europa, medio mundo y parte del otro están en contra de Israel. Y por si fuera poco han dicho, vamos a lanzar a todos los periodistas que quieran ir, no para que entren, porque no quieren entrar. No, es que no quieren entrar. Por eso digo que tendrían que dejarles entrar, pero no quieren. Lo que quieren es llamar la atención diciendo que queremos entrar y que no nos dejan. Pero no quieren entrar. Están haciendo esa presión, insisto, con el objetivo de dañar a Israel, con el objetivo de poner confusión, con el objetivo no de mandar información, sino de quitar la verdad y no decir lo que está pasando en realidad. Porque si contaran lo que está pasando, tendrían que empezar por contar lo que está pasando con los secuestrados. Esa es la primera información que no comparte nadie. Por eso las redacciones de los medios en esta guerra mediática están en pánico. Están en pánico, y le digo una cosa, pues puede ser que les dejen pasar, puede ser, pero con unas ciertas condiciones que ya les estoy explicando algunas de ellas. Si pasan, van a salir con información de los rehenes o no. Este es el dilema y la clave. Le dejo con don Marcos, escúchele por favor, y que tiene un mensaje también muy importante que darnos. Don Marcos, adelante. Saludos amigos, hoy es 30 de julio, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. El primer ministro afirma que jamás es obstinado al bloquear el acuerdo sobre rehenes mientras evalúa anexar partes de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha dicho al enviado holandés, el Estado palestino no se va a crear. Y por último, las tres opciones de Israel en la guerra de Gaza. El primer ministro de Israel, el señor Benjamin Netanyahu, afirma que jamás es obstinado al bloquear el acuerdo sobre los rehenes mientras evalúa anexar partes de Gaza. Esto fue lo que dijo el martes, que la obstinación del grupo terrorista Hamás estaba impidiendo un acuerdo de alto el fuego sobre los rehenes en la franja de Gaza, mientras que una fuente de defensa israelí confirmó que los funcionarios han discutido varios posibles pasos en medio del impasse en las negociaciones, incluyendo el inicio de anexión de partes del enclave. Después de retirar a sus negociadores de las conversaciones en Qatar la semana pasada, el líder de Estados Unidos e Israel prometieron explorar nuevas formas de traer de regreso a casa a los 50 rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza, de los cuales se cree que 20 están vivos. Netanyahu asimismo se reunió el martes por la tarde con sus principales asesores para hablar sobre los cautivos, y una fotografía publicada por su oficina muestra que estaba acompañado por el hombre clave del gobierno Gal Hirsch, el asesor político Ophir Falk y el jefe de gabinete Zahi Braverman. El presidente Trump le dijo a través del señor Witkoff, lo decimos nosotros, todos los que conocen los hechos, incluidos los mediadores, lo saben, continuó Netanyahu. No cejaremos, seguiremos haciendo todo lo posible por una u otra vía. Nos comprometemos a traerlos de vuelta a casa. Ahora, posiblemente la pelea tendrá que ser un poco diferente. Esto fue lo que dijo Trump en Escocia el pasado lunes, añadiendo que le dijo a Netanyahu
que ahora tendrás que hacerlo quizás de otra manera. Hay que leer entre estas palabras qué es lo que significa o qué es lo que está dando a entender el señor Trump, de que hay que hacerlo quizás de otra forma. Seguidamente, el ministro de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas al enviado holandés y le ha informado de que el Estado palestino no se va a crear. A pesar de la campaña europea, altos funcionarios israelíes prometieron el martes que llevarán la guerra hasta la victoria sobre Hamás. En una reunión informativa con periodistas extranjeros en Jerusalén, Saar dijo que la campaña distorsionada de presión internacional para poner fin a la guerra contra Israel no funcionaría. Esto no va a suceder, dijo, por mucha presión que se ejerza sobre Israel. Y en una visita al centro de reclutamiento de Tel HaShomer, el ministro de Defensa Israel Katz dijo que Israel debe conservar su libertad de acción en Gaza, incluso después de que termine la guerra, para que jamás deje de ser eficaz. Las fuerzas o las FDI deben tener la capacidad, como la tenían o como la tienen en Judea y Samaria, de operar con seguridad en todos los puntos de la zona. Nosotros mismos debemos ser responsables de la seguridad de Gaza. Estas son las noticias que han dado después de que hay un dominio de países que han empezado a decir que van a reconocer un Estado palestino. Ahora es Holanda o los Países Bajos. También hay otros países que van a reconocer a un Estado palestino, como Inglaterra, que comenta que si no se ha parado la guerra antes de septiembre, iban a reconocer el Estado palestino. Miren, Europa pueden decir lo que quiere. Ahora también se ha informado esta mañana que Malta, también otro de los países que quieren reconocer el Estado palestino que no existe. Y por último, las tres opciones de Israel en la guerra de Gaza. Fuentes israelíes indican que Israel ha demostrado flexibilidad hacia Hamás en múltiples cuestiones, incluidos mapas territoriales y protocolo de liberación de prisioneros, pero Hamás sigue creando obstáculos y paradójicamente está explotando la flexibilidad israelí para buscar concesiones adicionales. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel han cumplido los objetivos establecidos antes de la operación de Espadas de Hierro y ahora mantienen el control del 75% del territorio de la franja. Tras los recientes anuncios del portavoz árabe de la FDI, que instruía a los residentes de Deir el-Balah en el centro de la franja a evacuar sus hogares, ayer se confirmaron las operaciones terrestres de fuerzas militares en la zona. De prosperar el acuerdo sobre los rehenes, las FDI actuarán conforme a las directrices de los líderes políticos en relación con la retirada parcial de la Franja de Gaza durante el periodo del alto el fuego de 60 días. Sin embargo, la cuestión crucial ahora reside en las alternativas operativas disponibles tanto para las FDI como para los líderes políticos respecto a la continuación de las actividades en la Franja de Gaza en caso de que no se materialice el acuerdo sobre los rehenes o que se reanuden los combates tras el vencimiento del alto el fuego. Una de estas formas que se puede llegar es la primera alternativa, como muy baja, o sea, no tiene muchas opciones o probabilidades, implica una decisión de los líderes políticos de conquistar el territorio restante de la Franja de Gaza. Este enfoque abordaría los bastiones de Hamás que las FDI han abordado durante todo el conflicto
y avanzarían hacia el objetivo de la derrota de Hamás. Una desventaja significativa radica en el posible daño a los rehenes israelíes, quienes, según las evaluaciones de inteligencia, se encuentran en zonas donde las FDI han evitado maniobrar, considerando que tales operaciones podrían poner en peligro sus vidas. La probabilidad de que los responsables de la toma de decisiones aprueben acciones que puedan poner en peligro la vida de los rehenes sigue siendo mínima. Otra desventaja importante radica en los considerables requisitos de fuerza, con posibles bajas en combate, mientras que los combatientes regulares y de reserva ya están exhaustos y los líderes de las FDI buscan activamente reducir su carga operativa. Una segunda alternativa con mayor probabilidad implica mantener los logros de la operación Espadas de Hierro, lo que implica evitar la expansión operativa de la Franja de Gaza mientras se continúa la limpieza territorial y el combate terrestre contra Hamás en las posiciones actuales del ejército, con posibilidades de una expansión operativa limitada. La ventaja de este enfoque reside en las zonas donde la FDI ya mantiene presencia y control, lo que permite una reducción parcial de la fuerza y proporciona a los soldados un respiro. La principal desventaja radica en la naturaleza relativamente estática de las fuerzas, lo que podría generar vulnerabilidad ante las bajas israelíes, tanto por la guerra de guerrillas de Hamás, que se ha identificado recientemente, como por los accidentes operativos que lamentablemente están aumentando, posiblemente debido al desgaste de la fuerza. Si bien este plan podría debilitar gradualmente a Hamás, el desgaste continuaría de forma gradual, dejando a la organización terrorista con focos de resistencia en campamentos centrales y zonas donde las FDI aún no han operado. La recuperación de rehenes en este escenario también se vería retrasada a menos que Hamás acepte los términos del alto el fuego. Otra opción es una ciudad humanitaria que ya hemos hablado. Bajo ambas alternativas, la coalición probablemente impulsaría su plan de establecer una ciudad humanitaria al sur del corredor de Netzarim, con el objetivo de reubicar a cientos de miles de palestinos de toda la franja. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, impulsa este plan con el apoyo del primer ministro Netanyahu, como reveló el pasado lunes. Netanyahu mantiene su compromiso con este plan a pesar de la oposición militar y de que el jefe del Estado Mayor, en conversaciones a puerta cerrada, lo considera un error estratégico e incluso una trampa estratégica, como reveló nuestra investigación. Netanyahu impidió que el gabinete diplomático y de seguridad discutiera la tercera opción. El nuevo plan desarrollado por el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir. El teniente general Zamir presentó su plan exclusivamente al gobierno diplomático y de seguridad, específicamente al foro de líderes de facciones, pero Netanyahu bloqueó la discusión del plan tras su presentación e impidió que el jefe del Estado Mayor lo presentara de nuevo al gabinete ampliado. Este plan podría implementarse de inmediato si fracasan las negociaciones del acuerdo sobre los rehenes o tras el alto el fuego de 60 días si el acuerdo sigue adelante, pero no se avanza hacia las fases posteriores del acuerdo para la liberación de los rehenes restantes. Hamás estará en una situación difícil. Contrariamente a diversos informes, el nuevo plan del jefe del Estado Mayor de las FDI excluye la conquista o el control total de la franja y en su lugar abarca ampliamente operaciones de asedio que cubran la mayoría de los territorios controlados, incluyendo todas las entradas
y salidas de la franja, a la vez que debilita sistemáticamente a Hamás, despeja las operaciones, impide el fortalecimiento organizacional, mantiene las operaciones de fuego para las incursiones y reduce el desgaste de soldados. Actualmente los detalles adicionales sobre el plan del teniente general Zamir permanecen clasificados, pero durante su visita a la Franja de Gaza hace 2 días, el jefe del Estado Mayor se dirigió a los combatientes con indicios sobre futuras operaciones. Implementaremos nuevas formaciones operativas que maximicen nuestras ventajas, reduzcan la vulnerabilidad y profundicen los logros operativos. En fin, esto son las últimas noticias. Como les comentaba ayer, son decisiones que se están tomando difícilmente porque, como ya les he comentado, ha llegado un momento que esa luz roja se ha encendido y hay que tomar con un alto, yo diría, señal de peligro, pero hay decisiones que hay que tomarlas. En fin, nada más por el día de hoy. Nada más comunicarles que mañana no podré estar con ustedes no son problemas familiares, pero son temas familiares y no podré estar aquí con ustedes. Les veré de vuelta el viernes. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. Muchas gracias. Le pongo en la pantalla a doña Isabel para que nos tenga que hacer sección. No me dejes sola. No, sola ya no te puedo dejar. Estamos acompañados aquí todo el día. Qué situaciones más que increíbles, ¿no? De bendiciones, de bendición. Bueno, Isabel, adelante. Mire, una cosa antes. Le digo, a unos mensajes breves que nos han llegado, que no los dijimos el otro día, y me ha dicho Isabel que me lo ha recordado. Os agradezco vuestras palabras. Ha dicho Alex Kirchherr, espero pronunciarlo bien, me cuesta, Kirchberg. Dispénseme por pronunciarlo incorrectamente. Os agradezco vuestras palabras. Ser judía en estos momentos normalmente significa rechazo, sino directamente odio a Israel Hay. También nos dice Alma Ruiz, está quedando muy chulo el set, don José. Qué bien, muchas gracias. Y Tamar Cobalio dice, mi cariño y agradecimiento por tanto apoyo a mi persona. Siento que no todos nos odian y desean nuestra desaparición. Me siento muy acompañada por ustedes. Eso es lo que pretendemos también, desde luego, Tamar, es lo que pretendemos. Rubén FR nos ha preguntado, ya creo que ha sido un par de días, no he podido contestarlas hasta hoy, ¿no, don Isabel? No, es que el otro día hizo una pregunta en la entrevista del rabino y no pudimos contestarla. Espero que el rabino le haya contestado porque dijo que después intentaría él contestar. Bueno. Pero bueno. Mire, la pregunta de Rubén FR es, ¿tiene usted alguna duda de que si en el hipotético caso ellos consiguieran su Estado palestino, dejarían de querer destruir a Israel? Si eso pasa, la guerra duraría 7 días. Bueno, no tengo la menor duda, desde luego, que siempre querrían seguir destruyendo a Israel. No tengo la menor duda. Tengan o no tengan Estado palestino, que no van a tenerlo, eso también es, sin la menor duda, no van a tenerlo, pero aunque el hipotético caso de que lo tuvieran, seguirían intentando destruir a Israel porque está en su ADN impreso y ha sido impreso directamente en los infiernos. Así que esa es la respuesta. Sí, lo seguiré intentando con o sin Estado palestino. Don Isabel, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, como les digo, por este día tan especial que hemos tenido, pero se debe también al trabajo y ya verán cuántas cosas pues estamos preparando para mejorar el canal y también para, pues cuando algo se hace y se quiere hacer, hay que hacerlo con excelencia. Y claro, no sale bien a la primera, pero al final se consigue. Ni a la segunda ni a la tercera. Bueno, pero el caso es que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Pues que queremos ser llamativos. No es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mejorar
para que podamos llegar a más personas y ver que lo que hacemos es con excelencia, que no es cualquier cosa, y que presentar el buen nombre de Israel pues no se puede presentar de cualquier manera. Hay que hacerlo con mucha honra, con mucha, pues como les digo, y perdónenme la redundancia, con excelencia, porque Israel se lo merece. Y muchísimas gracias a todas esas personas, sobre todo de Israel, que estamos pudiendo llegar a su corazón, que eso es lo que más nos llega. Ese es el esfuerzo de nuestro trabajo de verdad, porque mire, informa mucha gente, pero informar bien de Israel, esa es la diferencia. Y mire, cuando escuchas esas noticias, y yo me pongo en el lugar porque si a nosotros nos molesta y nos duele el que hablen mal de Israel, imagínense las personas en Israel cómo se deben de sentir. Sobre todo que cada día está aumentando. Cada vez que escucho una noticia de incluso personas en Israel que vienen a Europa de vacaciones y les insultan. Estaba viendo esta mañana una noticia de una pareja que había salido de vacaciones, porque fíjese que habían estado el 7 de octubre en un kibutz, lo habían pasado mal, ya saben ustedes, y habían sobrevivido. Y decidieron estos días pasar unas vacaciones en Europa, en Austria, irse a un camping. ¿Sabe qué les pasó? No les dejaron entrar. Y les dijeron que no mataran niños. ¿Usted se imagina gente que ha pasado, personas, un matrimonio que ha pasado ese 7 de octubre en un kibutz, en su casa, que les digan eso? Pues mire, fíjese, se fueron. Qué tremendo también, ¿no? Qué dominio propio. Y así estamos. Por eso necesitamos hacerles sentir a estas personas maravillosas que nunca olvidaremos todo lo que han hecho por el bien de la humanidad, por el bien de esta humanidad, no solamente del pasado, sino del futuro. Todos los proyectos que tienen cada día mejoran. A mí me encanta ver esas fotografías del antes y el después de Israel, cómo era Tel Aviv, por ejemplo, y cómo es ahora. Hemos estado hace poco, lo saben ustedes, en Israel, y nos hemos quedado maravillados de ver grúas por todos sitios, de ver esa mejora de Israel, unas casas preciosas, los niños por ahí, o sea, y todos diferentes. No significaba que todos iban igual, es que había tal amalgama de diferencias de personas, veías de diferentes, no solamente en cuestión de físico, ¿no?, sino en personalidad, y eso es algo increíble, maravilloso es el Estado de Israel. Por eso digo que cómo es posible que no vean esto y que nos quieran llevar a esa sinrazón de toda esta cultura, y es que es así, de esa cultura que no quieren absolutamente nada más que volver otra vez a la edad de piedra. Bueno, si es que nos dejan alguno vivir. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en este siglo XXI, en el que ya se va a ir a Marte, ya se ha ido a Marte, están viendo imágenes tremendas de Marte, o lo que ha pasado hoy, por ejemplo, con lo del el terremoto, que han podido avisar a todo el mundo de que iba a llegar estos tsunamis, que con todos estos avances de tecnología puedan defender a alguien que quiere retroceder en el tiempo, pero de una manera salvaje. Y aquí hay que decir las cosas claras. O sea, estamos todos tratando de dar libertad a todo el mundo, democracia para todo el mundo. Y quieren establecer un Estado donde el primer artículo es que se liquide el vecino. O sea, vamos a ver, y eso nos lo ponen como letra pequeña, pero es que no somos tontos, evidentemente, nos informamos y sabemos qué es lo que quiere esta gente. Entonces, ¿cómo vamos a partir de esta base? Miren, que estamos en el siglo XXI. Yo creo que deberíamos de estar un poquito más espabilados, que ahora todo el mundo tiene acceso a las redes. Y por cierto, bueno, hay alguien, y discúlpeme, paréntesis porque se me había olvidado, pero hay alguien que me ha dicho esta mañana que tenía que saludar a una persona, lo tengo apuntado en el WhatsApp, después lo miro, pero para que no se me olvide, una señora que está escuchándonos a este canal,
pero va a casa de los vecinos porque no tiene redes, porque no tiene internet, pero va a casa de los vecinos a escuchar este canal. Muchísimas gracias. Luego después veo el nombre porque no me acuerdo. ¿Puedo ir leyendo si quieren mientras lo quieren mirar? Sí, lo que pasa... Vale, está bien. Pongo el previo un momentito, sí, y ya está, lo puede... Mire, le voy a leer un comentario, algunos que nos están llegando, también de Tamar Cobalio. Está hablando a doña Isabel y le dice, literalmente le dice así, lo voy a poner en pantalla otra vez, estamos en pantalla, doña Isabel, está diciendo: usted es una gran amiga nuestra, habla de Israel, y me gusta mucho escucharla desde aquí, desde Israel. Sé que son comentarios también que evidentemente ayudan, motivan y nos permiten pues continuar adelante de una manera pues alegre, porque claro, lo que uno espera es que su trabajo tenga no solamente calidad, sino calidez. Y muchas veces puede ser que haya mucha calidad, pero muy poca calidez, que es muy diferente. Por eso le estoy diciendo muchas veces que hay grandes medios de comunicación que informan mucho, pero no ayudan nada. Don Isabel, adelante. Sí, ha sido Nubia Sánchez que nos ha mandado un mensaje y nos dice que cuando pueda envíe saludos a la señora Celia López desde Arizona. Ella los escucha y habla de las noticias que ustedes comparten puerta a puerta con sus vecinos porque no tiene redes. Increíble. Imagínense. Increíble. Esto es lo que increíble. A nosotros nos gusta. Mire, es que, como le digo, nosotros damos noticias, información con devoción, pero ustedes son los que transmiten todas estas noticias que nosotros pues trabajamos durante el día, porque información sin devoción, sin poner esa acción, no sirve de nada. Lo decía el otro día el rabino Joseph Garmón cuando decía eso, que bueno, la información para qué sirve si no la transmitimos y transmitimos bien, que podamos explicar a las personas cuál es la situación de Israel, porque quizá a una persona de Israel no la van a creer, porque dice, bueno, claro, es tu pueblo, pero mire que personas como nosotros, gente normal, que no somos políticos, bueno, no creo que haya aquí ninguno, pero gente normal del día a día, que vamos a trabajar o que vamos a estudiar y que podamos hablar correctamente con una información adecuada, no como aquellos que gritan frases sin sentido que ni siquiera saben dónde está Palestina, o personas que defienden algo que si supieran lo que iban a hacer con ellos, se callarían. Pues por eso le digo que nosotros, que tenemos una información clara, correcta y con estudio, con conocimiento de causa, pues podemos hacer mucho bien a muchas personas que lo necesitan. Otros no nos escucharán, evidentemente va a haber de todo, pero miren, fíjese si esta señora, que muchísimas gracias, Celia López, muchísimas gracias. Muchísimas qué gracias. Esfuerzo, qué ejemplo, de verdad, vecino por vecino. Mire, hay algunas vecinas que solamente van a criticar, ¿verdad? O a pedir cosas que no... Pero esta señora, fíjese qué bonito a lo que se dedica. Muchas gracias. Y en realidad, en el fondo es para bendecir a Israel, no por nosotros, sino lo que nosotros transmitimos de Israel, ella lo transmite también, pero de Israel. Eso es lo más importante. Y poquito a poco, gotita a gotita, que ya somos más de 200.000 gotitas y seremos 300.000 y más, 222.000, casi llegaremos 30, a erosionar esta piedra muy grande que han querido vertir a Israel. Porque mire, son piedras tremendas. Atentados. Porque, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero bueno, fíjese, ¿cómo es posible que estén pidiendo algo que ellos mismos no querrían para su casa? Porque claro, quieren el Estado de Palestina, pero ¿lo querrían para su casa? Querrían tener unos vecinos, y ya los tenemos, pero es que los querrían autorizar a vivir tan cerca de nuestra casa, que ignorando que lo primero que van a hacer, y es que lo han dicho claramente, es ir en contra de Israel. Y dirán, no, es que solo son los de Hamás. No. Esto es clarísimamente, no solamente por Hamás. Hamás ya lo ha hecho, pero es que detrás están todos los demás. Detrás, delante, a derecha, izquierda, de frente, por todos los lados. Por eso
tenemos que hacer como esta señora. La admiro desde aquí y que podamos llegar a muchísimas personas y la verdad que nosotros lo estamos haciendo gracias a ustedes, a ese cariño que estamos pues formando entre todos. Realmente estamos formando una retaguardia, pero como nos decían que hacen los soldados en Israel, ¿no? Que cuando tienen ese equipo de soldados se unen de tal manera que si uno no come nadie. Esa unión, porque saben que están para dar su vida. Y nosotros, en lo que podamos, estamos para dar nuestro tiempo, que dicen que solo. Imagínese, una fortuna. Y lo hacemos con un corazón para Israel, un corazón de verdad, sabiendo también las consecuencias, ¿eh? No se crean que es que somos, algunos dicen somos dos viejitos entrañables. Bueno, hemos sido jóvenes y hemos sido igual, y somos jóvenes y hemos sido igual. Cuando algo es justo hay que defenderlo y hay que defenderlo con excelencia. Y siempre hemos defendido a Israel desde que hemos tenido conocimiento de lo que era Israel. Por eso hay que conocerlo, para que puedas valorarlo, para que puedas amarlo y para que puedas defenderlo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y un recuerdo también para Samuel del Coso, que nos estará viendo con su señora, con su familia, porque tiene una intervención en un tiempo y queremos bendecir desde aquí. Y a su hijo David. A su hijo David también, bendecirles. Que está en Israel como guía. Seguramente que algunos de ustedes lo conocen, porque, bueno, no es que tenga un canal, porque dice que no le gusta, pero ha estado con sale en todos los canales. Sí, pero sale en todos los canales. Bueno, y es pues, increíble. Un fuerte abrazo, Samuel del Coso y familia, de nuestra parte. Y nada más, nos despedimos con dos frases que tenemos que decir siempre. Una es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel Chai, el pueblo de Israel vive y vive para siempre. Nos vemos mañana, si el cielo lo permite y si los datos técnicos están en condiciones. Veremos qué pasa mañana. Así que mañana otra sorpresa. Venga usted a las 6 de la mañana, 6:30, y verá cómo le sorprendemos una vez más con la información y con todo lo que estamos trabajando por el bien del canal, que es también para nosotros el bien más precioso, son ustedes. Bendiciones, por tanto, y le dejo con el viaje a Israel. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel. Viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.